Bueno, y hoy tengo el gran placer, porque además es una persona que conozco desde hace muchos años, de entrevistar a Marta Penillos, logofoniatra, se especializó en coach como vocal en Michigan University, en Ann Arbor, en Estados Unidos, y tiene un máster en patología vocal y voz profesional. Pero antes de empezar a hablar con ella, vamos a hacer una reflexión. Como sabéis, a mí mucha gente me pregunta por el tema del management, qué hay que tener para ser diferente, cómo tener éxito en la vida, qué tener... Vale. Y yo de muchos consejos que hablo es de lo que vamos a hablar ahora, de algo que la gente se olvida. La gente se prepara mucho, evidentemente, y habla de los soft skills. Con Marta siempre hablamos no de soft skills, hablamos de impact skills. Son skills que realmente te pueden cambiar la vida. Y lo que voy a hablar ahora, no estoy hablando una teoría, sino porque es algo que yo lo viví en mi propia piel. Yo a Marta tuve el placer de conocerla hace años, y lo que escuché me impactó tanto que la contraté para mí personalmente, para que me ayudara en mi éxito profesional. Y a partir de la propia inspiración y además de tenerla, y la contraté además para el programa de dirección de proyectos que tengo en el IE, y la metí, le di la oportunidad y ha arrasado desde eso, no para de recibir premios en el IE como profesora, y vamos a ver por qué es tan importante de lo que nos va a hablar. Buenas, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, buenas tardes. Porque además, claro, dices, a un programa de management vamos a traer una logofoniatra. Dicen, qué aburrido. ¿De Total. qué me va a hablar? Total. O sea, ¿por qué es tan importante para un directivo saber hablar? Pues porque al final el cerebro lo que está haciendo siempre es... siempre nos quedamos con las personas, con las cosas que nos hacen sentir y percibimos. Entonces, un directivo, si no habla bien, hablar bien no quiere decir que tenga un problema de dicción o no se le entienda. No. Hablo de cómo suena su voz, porque cómo suena hace que impacte en tu cerebro de tal manera que seas creíble o no creíble. Y yo, bajo 25 años que tengo mi experiencia, veo un montón de gente con la cabeza muy bien amueblada que cuando se ponen a hablar dices, Dios mío, si restas mucho, o sea, no parece lo que estás diciendo. Entonces, hay que tener poder y lo único que nos llega a nuestro cerebro es el impacto que tiene la voz por la vibración. Estoy visualizando la primera vez que te conocí, que además te conocí porque yo estaba escuchando una ponencia sobre cómo hablar en público. Y hablaban, una persona decía, muy importante la presentación, ¿vale? Está claro, no vas a hacer una presentación mala, es un mínimo, ¿vale? Y hablaban del lenguaje corporal, que todo el mundo cree que tiene mucha importancia, que la tiene, no lo estoy quitando. Pero cuando te escuché dije, ahí está la clave, es la voz. ¿Y por qué me di cuenta y en qué me convenciste? La radio. Total. Y el ejemplo de pusisteis de personas que no se mueven, que no gesticulan y que hablan detrás incluso de un atril, pero tiene una modulación tan buena que la gente le hace caso y le sigue. Y me di cuenta que esa era la clave. Es que justo tú lo has dicho, es que la forma de que tú enganches o no enganches es la voz. Si no tienes al menos 5 tonos en tus cuerdas vocales, 5. O sea, es imposible que el otro te siga. Entonces ya puedes moverte como te dé la gana, ya puedes tener un maravilloso traje, puedes tener una presentación impresionante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que seas plano, no conectas. Oye, vamos a demostrarlo, porque además yo entrené contigo 5 tonos. 5. Pero podemos hacer lo mismo, podemos seguir hablando solo con un tono, ¿vale? Venga, vamos a intentarlo. Entonces, Marta, ¿tú dónde naciste? Pues yo nací en Madrid, la verdad que llevo muchos años, me encanta Madrid. Oye, qué interesante, me parece muy bien. ¿Y No qué sé. estudiaste? Pues estudié logopedia y foniatría, me especialicé en Estados Unidos. ¿Y qué estudiáis ahí? Pues cómo funcionan los mecanismos de las personas. Ya los tenemos sí, aburridos. total. Ya los tenemos aburridos. ¿Por qué? Porque no hemos enfatizado, no hemos modularizado. ¿Dónde has estudiado, Marta? En Estados Unidos. Yo también. ¿Qué tal te fue? Fenomenal. Claro. Y otra cosa que has hecho tú es, qué bien, o sea, con tono plano. No, qué bien, el cerebro Claro. que dice, hay un cerebro que entiende, qué bien la letra, y el otro, listo, dice, qué bien, pero está triste, está con tono plano. No, me quedo con lo que siento, De que hecho, es el ahora, rapidillo. los seguidores están ahora vienen ahora. Se había bajado en YouTube y ahora vuelven. ¿Pero por qué? Porque te enganchas. Es que no puedes enganchar. Es como la radio, la enfocas y dices, ¿qué le pasa? Modula, espacio, se separa. Todas El las ritmo, cosas... los volúmenes, todas estas Correcto. cosas que hace, que en realidad es música. Tú una música, aunque esté muy bien tocada, vamos a hablar solamente de modular. Una música que esté modulada, pim, 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 más sintonía. Como no cambies de ritmo y de volúmenes y le des intensidad, al final desconectas. Aunque esté modulada, pues tú imagínate la voz que la gente no modula, que no sabe trabajar las pausas, ni el ritmo, la dicción, que es tan importante. Tienes Claro. todo muy bien. Y además algo que yo lo cuento mucho, a la gente que mentorizo y que le hago, le digo, de verdad, es que tienes que hacerlo, porque la gente dice, pero yo no hablo en público. Escucha, Para no, empezar. claro. Pero O es no que tengo esto problemas. no es para hablar. No. Hablas en reuniones y hablas por teléfono Y hablas con clientes. Y con tus clientes en persona. Claro. Y le llamas, hola, ¿qué tal? Es que estoy en un tono modo.
O sea, no solamente en un tono plano, que por supuesto, que es lo que hace que desconectes, pero lo que yo quiero concienciar a las personas es que la voz es el único instrumento 100% emocional. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú piensas y tú sientes, lo transmites a través de la voz. Entonces, tú tienes un cliente muy complicado que te lo está poniendo difícil porque es la vida, claro. o tienes tu equipo, gente mejor, gente peor, exacto. y ese estado emocional, si tú no estás entrenado y preparado para solventar esa solución o esa situación, se te va a notar a través de la voz. Y entonces, ¿cómo dirías tú que los líderes inspiran, influyen y logran resultados? ¿Cómo? ¿Cómo les ayudas tú? Pues mira... Porque me consta que, evidentemente por secreto, bueno, contarás tú a quién, yo lo sé, a gente muy importante que nos está escuchando, gente del deporte, de la política y grandes directivos que has entrenado. ¿Por qué? ¿Cómo lo consigues? Mira, lo primero que hay que hacer es, sí, a mí lo que me interesa es ver la personalidad de quien tengo delante, porque no todo el mundo puede hacer las mismas cosas, que creo que es un error que tenemos en nuestro país, aplicar la misma regla a todo el mundo. Lo segundo y fundamental que no puede fallar es una buena respiración. Si no llevas una buena respiración, tú no puedes, primero, ni cambiar el tono de voz, ni jugar con los ritmos y sobre todo, o sea, en tu caso ya sé que no es, José Luis, porque tú eres como eres, pero la gente sufre mucho. Claro. Y solo la respiración es capaz de calmarte la cabeza y mantenerte en un estado más tranquilo para poder controlar la situación. ¿Y cómo desarrollar ese potencial comunicativo de la persona? ¿Cómo lo haces para lograr que tenga esos éxitos? Pues empezamos eso con la respiración, viendo el perfil que es, entonces depende de las personas, pues hacemos 2 o 3 sesiones, pues cada uno, pues mira, en tu caso necesitas la modulación, hay que trabajar los 5 tonos, hay gente que hay que enfatizar mucho más el tema de la dicción, o hay gente que tiene todas estas cosas muy bien, pero se aceleran. Entonces, los 8 componentes que tenemos que trabajar de la voz, o sea, los trabajamos según las necesidades, pero hay gente que tiene más carencia en pausas, hay gente que tiene más carencia en tal, entonces vamos dando las clases según las necesidades. Joder, pero los 8 puntos hay que trabajarlos. Estoy recordando aquel caso que te pasé de una persona brillante, una mujer, que además muy preparada, sí, pero que hablaba con un tono nasal que, claro, le restaba como, digamos, no quiero decir importancia, pero seriedad. Credibilidad. Eso, o sea, si no lo quieres mucho decir mejor, tú, por lo supuesto. Digo. Resta credibilidad. Es así. Y tú lograste cambiar esa entonación y que quitara hablar de esa manera. Claro. Me consta. O sea, pero es que lo que quiero que la gente se conciencie es que cómo tú suenas, la gente te perjuzga. Si no es lo mismo que tú me estés a mí entrevistando y yo tenga la voz, hola, José Luis, ¿qué tal? Pues vamos a hablar de lo importante que son los 5 tonos. Entonces la gente que está al otro lado dirá, perdóname, sí, yo diría, ¿y está Lela? Claro. Si vas con voz de Lela, porque es tu voz, pues vale, fenomenal, pero el impacto en el mundo profesional no lo vas a tener. Y me consta que tú eres capaz de cambiarlo. Incluso lo hemos hablado, que pues, suene polémico, de determinados acentos que hay que, digamos, matizarlos. Total. O suavizarlos, porque determinados acentos a lo mejor no suenan tan bien o no suenan tan... Y resta. Claro, o sea, pero solamente claro, porque el acento te hace que restes y porque eso, el acento hace que tengas una dicción difícil. Y voy a la cabeza. Si tú haces un esfuerzo para entender a qué tienes delante, me desconecto. Sí, señor. Es cierto. Entonces, tienes que tener todas estas variables muy pendientes para que mi mensaje, que sepa que yo, ahora mismo hablando contigo, José Luis está atento a todo lo que digo. Sí, sí. No, porque además, si te pierdes, te pierdes. Yo lo hice porque es que al final un directivo es alguien que impacta e influye. Total. ¿Y cómo va a influir? ¿Porque dice cosas buenas? De verdad. A ver, sí, te voy a decir que sí. Evidentemente, sí, mira, el error que hay aquí en nuestro país es que se prepara muy bien el texto, dicen palabras importantes, muy importantes, con mucho peso, pero no las transmiten con el peso que necesitan. Y ese es el error. O sea, está muy bien que te prepares las letras, como estás hablando tú y yo, pero prepárate en cómo transmitir esas ideas. Y yo siempre pongo este ejemplo. ¿Por qué un monólogo, que es la misma letra, con este actor te gusta y con este no? ¿Qué es la misma letra? ¿Por qué? Bueno, los actores lo entrenan. La voz es una de las cosas que más se entrenan. Por supuesto. Precisamente para, claro. Primero porque es la primera vía de conexión y segundo para transmitir realmente el mensaje como lo quieras transmitir. Es que es la clave. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando esto lo cuentas, suena como, claro, tú imagínate 2 directivos y dicen, no, es que yo me he hecho un nuevo de finanzas, ahora es el nuevo tal, que está muy bien, es importantísimo, fundamental, alta dirección. Pero claro, nadie dice, no, yo me estoy preparando para ser un líder. ¿Y qué has contratado? A Marta Pinillo. ¿Y qué hace? Es una logofoniatra. Pero si yo hablo bien, pero si yo hablo correctamente, ya. No, puedes mejorarlo. Muchísimo. La gente no sabe, no se puede imaginar. Mira, la diferencia entre ser un buen líder e influenciar a la gente y no, de verdad, se trata de trabajar la voz. Y de hecho, en Estados Unidos, que se lo saben, es que todas las personas que nos gustan y nos lideran es porque tienen una voz maravillosa, tienen un sonido, o sea, que nos engancha.
Bueno, tú has estudiado y has vivido en Estados Unidos, yo siempre lo pongo y de verdad la gente es que están en otro nivel. Esto es algo normal, de hecho todos estudian teatro, estudian dicción, cualquier persona haya pasado aquí, nadie, o sea, todo el mundo, el más raro va a un psiquiatra o un psicólogo, eso ya es raro, ya a gente como tú ya esto ya como, si no tengo problemas, ¿no? Si no tengo afonía, y además recuerdo que tú me has enseñado incluso cómo conseguir que en invierno no me quede afónico, cómo conseguir mejorar y cómo hacer, porque también te puede pasar que tengas un frío. Tú imagínate hoy, igual, te has enfriado o por el mal uso de la voz, tienes una cosa importantísima por tu puesto y vas con la voz así. Me consta que, pues te he llamado a las 11 de la noche. Marta, ¿qué me tomo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Mañana tengo que hablar, claro, es que es fundamental. Y una cosa, de toda la gente que has... ¿quién te parece...? Porque claro, no puedes decir, evidentemente, bueno, salvo en tu página web están gente muy famosa y que ellos han dicho que sí, que no les importa. ¿Quién crees que habla? Un ejemplo, dime de 2 o 3 personas que hablan bien y 2 personas que deberían de mejorar, para que la gente se haga una reflexión. Pues, por ejemplo... Conocidos. Pues Vicente Vallés me flipa. Es un presentador que es natural, modula, hace las pausas, o sea, todo te lo hace fenomenal, me encanta. ¿Y alguien que module más y que sea conocido? ¿Que module más? Que module mal, como un ejemplo, o que podía mejorar, para que la gente vea que es... o que pierde mucho. Pues muchos... No quieres dar... No, bueno, te entiendo porque luego esto siempre genera polémica, claro. Pero si supieran lo que pueden mejorar, pues nada. Marta, un placer como siempre tener aquí, de verdad. Yo no solo hablo bien de ti por cariño y por respeto, sino porque yo lo he vivido en mí, yo te contraté en su día y me ayudaste muchísimo a cómo modular. Ya modulaba en su día, pero la gente incluso me decía, pero tú si ya hablas mucho. Es lo que pasa, si tú ya hablas mucho y hablas bien. Mejor, claro. Pero claro, siempre se puede mejorar. Mira, este ejemplo, ¿a mí sabes lo que me gusta decir? Sí. No entiendo de fútbol, perdóname el ejemplo, pero es Ronaldo. Claro. Ronaldo es la pera, ya es el número 1, ¿no? ¿Pero por qué sigue entrenando? Claro. Para mejorar y para que nadie le adelante. Pues es lo mismo. Yo hablo bien, en tu caso, hablo bien fenomenal. Que me quiero profesionalizar, que quiero ser mejor. Claro. Pues nada, Marta, muchas gracias. Un placer, José Luis. Bueno, y vamos a ver, como siempre, otros programas que tenemos también muy interesantes.